Buenas tardes. Acrópolis Capacitaciones les da la bienvenida al webinar Introducción a los conceptos de suelo pélvico con el expositor Magíster José Pablo Traña. Entre la vasta experiencia del Magíster José Pablo Traña podemos encontrar que es docente internacional en el Diplomado de Suelo Pélvico en Conceptos GDP. Es docente acreditado por el Instituto de Rehabilitación Uroginecológica de Málaga, España. Actualmente trabaja en la Clínica Traña como fisioterapeuta desde el 2016 a la actualidad, como director del Centro de Rehabilitación con énfasis en uroginecología, obstetricia, fisioterapia ortopédica y deportiva. Con ustedes, el licenciado José Pablo Traña. Diafragmas. Son 3 diafragmas que están conectados entre sí y que trabajan en conjunto. En el momento que la parte respiratoria que está justo en medio, que es ese diafragma que está en medio, automáticamente, si nosotros generamos un bloqueo del diafragma orofaringeo, que en muchos ejercicios de suelo pélvico se trabaja este sistema, que ya más adelante vamos a ver la parte de ejercicio como tal, y automáticamente estas 3 cosas, en el momento que se trabaja la parte respiratoria, vamos a tener una activación o bien un descenso del suelo pélvico. Y por eso es que nosotros hablamos de 3 diafragmas en esto. Y por eso hablamos de que todo el cuerpo en sí está conectado. Pues a ver que tenemos presiones entre el diafragma y, bueno, el diafragma y suelo pélvico. Toda la parte abdominal funciona como la parte, bueno, que amortigua, por así decirlo, todas estas presiones. Y bueno, va a tener una función muy importante y por eso les decía que la parte abdominal tenía que realmente tener esa función bien de resistencia y también para ayudar a dirigir todas estas presiones que tenemos intracavitarias. Nosotros a nivel interno tenemos presiones intracavitarias, que si yo brinco, salto, toso, estornudo y demás, son presiones que están internas, como vemos en la primera imagen, vemos que hay diferentes direcciones. Pues así va a ser la función que tiene también ese diafragma y también con el suelo pélvico como tal. En el momento que un paciente exhala, cuando vamos a sacar todo el aire, que también de hecho Paul Hodge hizo un estudio y le llaman el músculo de la S, que se está haciendo referencia a la parte del transverso del abdomen, y ese transverso del abdomen y este sonido o esta parte que estoy haciendo ahorita, que es una S como tal, está generando una activación progresiva y conforme vamos haciendo una exhalación más progresiva, vamos teniendo más reclutamiento de toda la parte de la faja abdominal como tal y por ende también vamos a tener más reclutamiento de toda la parte a nivel de suelo pélvico como tal. Y realmente esto es una base súper importante para nosotros como fisioterapeutas generales o fisioterapeutas de suelo pélvico como tal. ¿Por qué? Porque, bueno, saber cuál es la función de un diafragma, qué pasa con el suelo pélvico, que no es todo separado como tal, no es que voy a ponerme a hacer abdominales en flexión simplemente por ponerme a hacer abdominales en flexión, y más si estoy en un posparto, que eso, bueno, lo vamos a profundizar un poquito más adelante. Bueno, esto es lo que les explicaba antes. Durante la inspiración, el transverso del abdomen actúa, bueno, defendiendo toda esta parte de presiones que tenemos y saber que el suelo pélvico también va a tener pues una respuesta. Y si ven en la imagen que tenemos, automáticamente vemos que, bueno, es un diafragma que empieza a cerrar y es un suelo pélvico en musculatura que empieza a activar a nivel abdominal y un suelo pélvico también a nivel muscular que empieza a activarse progresivamente también. Bueno, lo que les hablaba de los multífidos anteriormente y vemos cómo todas estas estructuras trabajan en sí. Multífido, diafragma, toda la parte abdominal, no solamente el transverso del abdomen, sino también oblicuo interno, oblicuo externo, los rectos del abdomen también tienen una función importante y toda la parte del suelo pélvico. Muchas veces cuando yo pregunto qué es el suelo pélvico, solamente me dibujan la famosa hamaca. Y es bastante curioso porque realmente, bueno, siempre mi objetivo en cada una de las charlas o webinar y demás es que después de que terminemos todo ese concepto que tenían anteriormente, pues vaya cambiando un poco. Vaya cambiando también el abordaje que tal vez están haciendo como fisioterapeutas generales o bien fisioterapeutas que van a ir progresivamente entrando a este mundo del suelo pélvico como tal, o bien simplemente una persona que trabaja en esta área, ya sea el ejercicio, el deporte, una persona que trabaja en el área médica,
que muchas veces el área médica también, pues obviamente no profundizan ciertos temas como nosotros también lo profundizamos, porque bueno, cada uno pues va teniendo también su área en específico. Lo que les hablaba anteriormente, usualmente lo hago con un globo y ahí lo pueden ver en la imagen. O sea, esto es a lo que me refiero con la presión intraabdominal. ¿Qué es lo que pasa con esa presión intraabdominal? Si nosotros no tenemos un buen control, va a pasar exactamente un control abdominal y bueno, un diafragma también, que sea un diafragma fuerte, que tenga una buena función como tal. Automáticamente nosotros vamos a tener una presión intraabdominal pues deficiente. ¿Y qué es lo que pasa? Es exactamente el ejemplo del globo que están observando y pueden observar cómo esa presión sube y esa presión también baja. ¿Okay? Entonces, automáticamente podemos observar que esas presiones se nos van a ir hacia alguna parte, ¿sí? Y esas presiones hacia dónde se nos van a ir. Bueno, usualmente a las mujeres por tener la cavidad vaginal, automáticamente esa presión va a ir dirigida 100% a la parte de suelo pélvico y a querer que esos órganos que están internamente, como la vejiga, el útero, el recto, pues vayan hacia afuera. Y aquí entra también un detalle muy, muy importante y un detalle que se le tiende a ir mucho a la parte a nivel de cirujanos como tal. Porque muchas veces realizan una cirugía y al realizar una cirugía de colocación de una malla en un paciente como tal, muchas veces sí está solucionando el prolapso, la caída de ese órgano y demás, pero ¿qué es lo que pasa si este paciente continúa con unas presiones intraabdominales inadecuadas? ¿Qué es lo primero que le dice el médico? Si tiene tos crónica, si tiene alergias crónicas, si, bueno, pasa estornudando, tosiendo mucho, ¿no? Que es lo que usualmente tiende a dar una alergia. Automáticamente, ese toser, si yo toso, va a pasar lo de esta presión. Pero si yo no tengo un abdomen y un suelo pélvico competente para realmente poder generar pues una función adecuada en esta zona, automáticamente pues mis vísceras y mis estructuras van a seguir empujando hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel de cirujanos como tal, colocan malla y está bien, hemos corregido la parte a nivel del prolapso. Pero ¿qué pasa si nosotros no corregimos o empezamos a mejorar toda la parte de estas presiones intraabdominales? Porque estas presiones intraabdominales son las que muchas veces han llevado a estos pacientes a tener un descenso de algún órgano, ya sea la vejiga, el útero o el recto. Y muy bien, que me coloquen una malla y me sostengan. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchos médicos se dan cuenta que al año, menos del año o a los menos de 5 años, esto ha caído nuevamente. Y ahí es donde entramos nosotros como fisioterapeutas y con una visión más global como tal. ¿Okay? Y ahí es donde yo hablo de toda la parte de la globalidad a nivel del trabajo abdominolumbo-pélvico, porque tenemos que pensar absolutamente en todo. Entonces, bueno, era lo que les mencionaba. La parte quirúrgica, pues siempre es importante trabajar a los pacientes, principalmente si ha sido por un prolapso, por este ejemplo que les estoy dando de la presión intraabdominal. Los voy a aburrir un poquitillo con la parte a nivel de anatomía y función como tal. Sé que, bueno, hay personas que están iniciando, pero bueno, nunca está de más un repaso de toda la función y la parte anatómica como tal. Pues vamos a empezar, pues todos sabemos la parte de la función de la pelvis, pues obviamente pues nos va a ayudar a toda la parte de transmisión de fuerzas, toda la parte de sostén de vísceras y demás. Pues saber que, bueno, tenemos diferentes estructuras, toda la parte a nivel articular que se unen con sacro, por ejemplo, que es muy importante para nosotros los fisioterapeutas de suelo pélvico porque tenemos muchas disfunciones a nivel de sacro y esa unión pélvica, en esa articulación. Podemos observar en esta diapositiva toda la parte de una pelvis femenina y una pelvis masculina. Pues estamos hablando que una pelvis femenina pues siempre va, bueno, la ginecoide y la masculina es la androide. Sabemos que una pelvis femenina siempre es mucho más ancha y bueno, es una estructura que se ha preparado y está hecha usualmente para poder tener un embarazo, ¿sí? Un embarazo y por ende tener más espacio para esa salida de un bebé, ¿no? Y bueno, en el caso de nosotros los hombres, pues saber que tenemos una pelvis que es más androide y bueno, es mucho más angosta y más larga, ¿no? Como les decía anteriormente, es importante para nosotros el sacro.
Como pueden observar, tanto en la parte de una vista posterior y una vista anterior, tenemos muchísimos ligamentos. Ligamentos que son súper importantes y que nosotros, por ejemplo, en clínica, en mi caso, pues trabajo mucho la parte de ligamento a nivel de punción, por ejemplo, a nivel de los iliolumbares. Lo trabajamos con movilidad y lo trabajamos también con ejercicio. ¿Por qué? Porque muchas veces la pelvis va a reaccionar o esta parte ligamentosa va a reaccionar a un método de protección. Muchas veces vamos a tener tensiones en toda esta parte a nivel sacra como tal, bueno, perdón, ligamentosa en esta zona sacra. Y automáticamente nosotros tenemos que, bueno, en algún momento pues dar un buen diagnóstico y saber que estamos sobre un problema a nivel ligamentoso y por qué ha llegado este problema y demás, ¿no? Entonces es importante siempre tener una visión de que no solamente tenemos musculatura ni hueso, sino que también tenemos esta parte ligamentosa que tiene un papel súper importante. Y bueno, ese ligamento también ilolumbar que da mucho problema también a los pacientes de suelo pélvico como tal. Muy bien, parte de los músculos que siempre me gusta enseñar en la parte externa. Muchas veces le echan la culpa al piriforme y muchas veces muchos colegas escucho decir, bueno, no, es que es el piriforme, es el piriforme, es el piriforme, y resulta que los pacientes no resuelven correctamente. Y como pueden observar, pues tenemos otros músculos por ahí también, pues que trabajan siempre en conjunto, todos ellos están trabajando en conjunto. Y a nivel interno, muchas veces es más el problema de un obturador interno que de un piriforme y que estamos teniendo realmente un dolor referido meramente por la lesión o en los puntos gatillos que puede tener este obturador interno como tal. Y muchas veces nosotros como fisioterapeutas de suelo pélvico, como podemos entrar a nivel vaginal, podemos entrar y colocar, pues obviamente vamos a palpar ese músculo y lo podemos trabajar los puntos gatillos internos y demás, y vamos a tener una resolución de ese caso, ese paciente, mucho más rápido y con mucha más efectividad que si trabajamos en la parte posterior sobre la parte de glúteo, porque tenemos el glúteo, sabemos que a nivel de glúteo pues vamos a tener esta parte y esta masa muscular y toda la parte de tejido adiposo, que evidentemente nos imposibilita realmente de trabajar de mejor manera sobre esta musculatura. Aparte que el del obturador interno no podemos llegar desde esta parte posterior externa, ¿no? Muy bien, aquí como pueden ver toda esta fascia y toda esta conexión, y me gustaría que me respondan en el chat en este momento, ven qué se pega, bueno, qué se inserta, perdón, qué se inserta a nivel de L2. Que alguien me responda qué es esa estructura que se está insertando a nivel de L2. Eso es. Muy bien, Andrea. El diafragma, correctamente. Y por eso es que yo les hablaba anteriormente de la importancia de este diafragma, ¿no? La importancia de saber que este diafragma se insertan a nivel de L2 y va a tener una función sobre la parte a nivel lumbar también. Y al tener esa función sobre la parte lumbar, automáticamente pues vamos a tener también respuestas sobre postura, sobre el suelo pélvico, sobre dolor a nivel lumbar y muchas veces viene de diafragma. Hay pacientes que tienen dolor en la parte lumbar y son dolores referidos. Y muchas veces con solamente que trabajemos nosotros a nivel de terapia con algo respiratorio, demos ese diafragma una función adecuada y demás, automáticamente empieza a resolver el problema de este paciente. Entonces es importante y por eso mencionaba también de toda esta conexión entre todas estas estructuras. Como pueden observar, pues todo lo blanco que están viendo ahí, pues es toda la parte de fascia y la parte a nivel de conexión de fascia entre toda la parte pues renal y toda la parte a nivel de vejiga y también pues toda la parte a nivel de fascia que para nosotros como terapeutas tenemos muchos pacientes con diagnósticos de algún problema o alguna patología a nivel de fascia, ¿no? Entonces es importante empezar pues obviamente siempre también evaluando la fascia de los pacientes. Pues como pueden ver, a mí me gusta mucho esta imagen porque podemos ver pues una estructura donde vienen diferentes arcos de fascia, donde vienen diferentes ligamentos que usualmente, bueno, en la vida real esto no es tan así, o sea, en el momento que se hace una apertura como tal, no están tan separados unos de otros. O sea, estamos hablando de que todas estas conexiones a nivel ligamentosas en esta parte
pues están totalmente unidas y casi que se habla de una unión de fascias como tal, que se han ido segmentando, sí, bueno, se han ido segmentando porque, bueno, cada parte pues va a tener una función como tal sobre la parte de estructuras y vísceras de la parte pélvica, ¿ok? Bueno, vamos a ver un poquito la musculatura del plano superficial y usualmente lo que vamos a tener nosotros, pueden ver aquí, siempre vamos a tener este plano. Y en este plano, automáticamente, que alguien me diga si se ve la pelvis bien ahí, por favor, solo me ponen sí. ¿Se ve bien la pelvis? Ok, perfecto, gracias. Entonces, podemos observar, y este es el plano que nosotros vamos a tener a nivel de musculatura, del plano superficial como tal. Entonces, siempre que vamos a tener un paciente nosotros en decúbito supino y con flexión de rodillas, vamos a empezar a observar pues toda esta estructura y vamos a observar toda la parte a nivel de ano, toda la parte a nivel de labios, toda la parte a nivel de clítoris y toda la parte a nivel de pues la entrada a nivel vaginal. Que en el momento que corremos labios vamos a observar también toda la parte a nivel de uretra, vamos a observar coloración, vamos a observar qué está pasando con toda la parte nerviosa, si toda la parte nerviosa está haciendo su función como tal, ¿ok? Entonces, bueno, realmente ese es parte de la estructura que nosotros vamos a ver en la parte externa y muscularmente, pues vamos a ver toda la parte a nivel de transverso transverso superficial del suelo pélvico, que es este que estoy señalando por acá, que ya lo vamos a ver en una imagen. Ahí en la imagen pueden observarlo mejor, ¿ok? Entonces, lo que les decía, el transverso superficial, vamos a tener pues toda la parte de clítoris, toda la parte del bulbo esponjoso, pues esa apertura vaginal y usualmente pues vamos a tener esta vista como tal en lo que es en una mujer y en un hombre pues vamos a tener estas estructuras que realmente no cambiamos mucho, simplemente vamos a observar si tapamos testículos y un poco la parte a nivel del bulbo esponjoso, vamos a ver una estructura muy similar. Por ende, realmente la rehabilitación entre una mujer y un hombre, pues sí cambia, sí evidentemente hay que conocer las patologías perfectamente, pero no tenemos tanta diferencia como tal. Entonces, bueno, saber que esta musculatura pues es lo que vamos a ver en la parte externa y lo que vamos a palpar y también lo que se puede trabajar a nivel de punción desde la parte externa como tal. Ahí pueden observar también la parte del ligamento que da sostén a toda la parte también del pene y también parte de la musculatura que observamos en un hombre como tal. En el plano medio es uno de los que a mí más me encanta porque es todo un reto el plano medio para nosotros como terapeutas y me gusta mucho porque realmente si observan la imagen que tenemos al lado derecho, ahí tenemos la uretra, tenemos la vejiga encima de esta uretra evidentemente y tenemos pues la entrada vaginal y podemos observar diferentes musculaturas en forma cilíndrica que le da sostén también a toda la parte de uretra para que estos esfínteres tengan mejor control y muchas veces como terapeutas de suelo pélvico he notado que se les escapa mucho la evaluación de esta zona o que es una zona que es tan pequeña como tal para poder evaluar que nosotros, bueno, se nos puede escapar o que simplemente no tenemos esa herramienta para poder diagnosticarlo de mejor manera de que el problema está meramente en la zona uretral y no en la vejiga. Muchas veces podemos tener una vejiga en descenso y un paciente que no tiene incontinencia urinaria o un paciente con una vejiga en descenso y que sí tiene incontinencia urinaria. O sea, estamos hablando de que una caída de vejiga no nos dice a nosotros que eso ya es indicativo de que nosotros vamos a tener una incontinencia urinaria como tal. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, puede estar fallando pues alguno de la musculatura que están observando en toda esta parte uretral, que puede estar fallando como dando ese sostén y dando pues esa función que tiene que dar. Y estamos hablando de que es músculo, también tenemos pues es músculo liso, ¿no? Que este músculo liso pues es más complejo para nosotros como fisioterapeutas trabajarlo. Pero bueno, hay ahora ejercicios que son súper importantes para complementar pues con estos equipos al final para el trabajo de esta musculatura lisa que nosotros no tenemos un buen control como tal.
Y pues ya entramos a la musculatura profunda o esta musculatura que pues tiene una función pues súper importante a nivel de sostén, ¿no? Y sabemos que el músculo, pues el elevador del ano, se va a dividir siempre pues en 3 porciones, que va a ser toda la parte a nivel pubovaginal, el pubo perineal o el pubo anal. Entonces, sabemos que cada uno tiene una de las funciones, como están descritas ahí, y estas funciones, pues obviamente, en el momento que el suelo pélvico, el músculo elevador del ano, pues tiene una función del 80% del suelo pélvico. Entonces, al tener una función del 80% del suelo pélvico con solo que una de las estructuras como tal empiece a colapsar, automáticamente empieza también a colapsar y a dañar pues sus otros compañeros que están justo a la par. Y era lo que les explicaba en una parte externa. Si nosotros colocamos la parte, si vemos que tenemos una disfunción abdominal, empezamos a tener también una disfunción del suelo pélvico como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente, si nosotros también tenemos una estructura que está totalmente unida, que es como está el elevador del ano, si uno de ellos empieza a tener una lesión o empieza a fallar, o después de un parto, o si tiene puntos gatillos miofaciales, o bueno, muchos factores que pueden pasar de por medio, automáticamente empieza a lesionar cada una de esas estructuras. Y esto es como una bola de nieve progresivamente que va realmente lesionando mucho más al paciente. Las patologías del suelo pélvico realmente son complejas, son muy complejas. El suelo pélvico es todo un mundo y por eso es importante siempre profundizar en ello. O sea, siempre hay que llegar más allá de lo que realmente es algo superficial. Estamos acostumbrados a veces a que muchos terapeutas dicen me duele aquí y ahí es donde tratamos. Y muchas veces no es ahí donde debemos de tratar, sino que debemos de ir más allá o más allá a ver qué es lo que está pasando en todo el entorno como tal. Entonces, a esto también es a lo que hago referencia en trabajo a nivel global para poder tener mejor función en un paciente, ¿no? Ahí pueden observar parte de la imagen de las estructuras de las que les hablaba del elevador del ano. Pueden observar pues toda la parte en general, pues toda la musculatura, el pubo vaginal, el pubo perineal, el pubo anal. ¿Okay? Y pueden observar también otros músculos que son súper importantes, como es el iliococcigio. El iliococcigio es un músculo que nos trae a nosotros muchísimos problemas y muchas veces no es ni tan siquiera el elevador del ano el que trae problemas, sino el iliococcigio el que nos trae esas secuelas y esos problemas como tal. Entonces, bueno, es importante saber palparlo, saber ubicarlo, saber dónde está, saber evaluarlo de forma aislada, saber que está funcionando de forma correcta, que no tenga puntos gatillo en toda su estructura muscular como tal. Entonces, bueno, es importante empezar a diferenciar pues todas estas partes en el suelo pélvico como tal. Bueno, el que les mencionaba, el iliococcigio, el pubo rectal, que el pubo rectal es un músculo que tiene una función muy importante para la parte defecatoria, para la continencia fecal y bueno, también para la parte defecatoria. En el momento que un pubo rectal está muy tenso, porque los pacientes están acostumbrados a sentarse a defecar en flexión, o sea, con el tronco hacia adelante, rodillas apoyadas sobre las piernas, y automáticamente ahí lo que hace este músculo, pues él tiene una función de sostén. Imaginemos que esta es la parte rectal y esta es la parte muscular y automáticamente pues esto es lo que él va a hacer. Y si yo estoy sentado en esa posición inclinado hacia adelante, automáticamente lo que voy a hacer es estrangular la parte rectal. ¿Y qué pasa con esas heces que están bajando? Automáticamente voy a tener o que pujar, o algunos pacientes hasta tienen que utilizar dedo para realmente ayudarse a que desciendan las heces. Y automáticamente, pues si nosotros colocamos en elevación de las piernas y tener una angulación de las rodillas, el famoso squat y potri, que es colocar los pies sobre un banco, colocar los pies para elevar las rodillas y cambiar esa angulación y automáticamente tener esto a esto, es donde realmente vamos a tener una defecación pues mucho más correcta y donde no vamos a tener problemas de pujar, porque al final el pujar, que era lo que hablábamos, pues nos va a traer ese problema con las presiones y las estructuras a nivel pélvico. Esta imagen es súper importante. Esta imagen realmente a nosotros nos dice
bueno, cómo es ese tejido conectivo y esa fascia a nivel interna, y que realmente es compleja. O sea, en el momento, imagínense una parte quirúrgica, en el momento que retiran un útero, en el momento que tienen que hacer una cirugía de un ovario, etcétera, pues saber que van a tener que romper estructuras de esta fascia tridimensional que tenemos acá, y que automáticamente nosotros como terapeutas después tenemos que llegar a solucionar todas estas estructuras, porque si no, pues va a ser un paciente que a mediano plazo pues va a tener patologías como tal. Vamos a entrar un poco a la parte de patologías. La parte de patologías, pues es un resumen, evidentemente, patologías, pero pueden haber muchísimas más. A nivel de incontinencia urinaria, voy a mencionarles apenas por ciertas patologías y las más comunes y demás. Y bueno, una de ellas es la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal o anal, las disfunciones sexuales femeninas y masculinas, las secuelas durante el embarazo, secuelas posparto, todo lo que es este dolor pélvico crónico en mujer y en hombre, y muchas veces esta parte de dolor pélvico crónico no saben muy bien qué es o qué patologías entran de esto. Y por darles un ejemplo, toda la parte de endometriosis, entran las mujeres en dolor pélvico crónico. Y también estamos hablando que a nivel de dolor pélvico crónico, pues estamos ya toda la parte de la Organización Mundial de Salud y también todas las organizaciones de dolor pélvico crónico catalogan a los pacientes con alguna disfunción de suelo pélvico, si tiene más de 6 meses, ya dentro de esta categoría de dolor pélvico crónico, sea cual sea su origen o sea cual sea la patología como tal. En el caso de nosotros los hombres, pues es más que todo por problemas de próstata, inflamación de la próstata, etcétera. Que bueno, eso lo podemos profundizar después. Toda la parte a nivel de prolapsos, cicatrices y toda la parte de rehabilitación postquirúrgica. Y sí, cicatrices, que muchas veces las cicatrices hay que trabajarlas siempre y se nos escapan. Como terapeutas conozco pocos que realmente le dan énfasis a la parte de cicatrices. Bueno, saber que tenemos, pues, estos son los diferentes tipos de incontinencias, toda la parte de incontinencia de esfuerzo, de urgencia, mixta y toda la parte de incontinencia en niño o enuresis como tal. Toda la incontinencia de esfuerzo, pues ahí pueden observar, y lo que estuvimos hablando de la presión, pues podemos tener la incontinencia de esfuerzo si yo me río, toso, estornudo, si salto la cuerda, si hago un abdominal clásico, un famoso crunch. Automáticamente pues vamos a hacer que esa presión que tenemos a nivel abdominal pues ejerce hacia la parte inferior, y automáticamente esos esfínteres que tienen que dar sostén, que los vimos en el plano medio y también en el plano profundo, dar sostén a toda la estructura, pues están colapsados o simplemente no están en una patología específica, y por ende viene la incontinencia urinaria de esfuerzo como tal. Después tenemos toda la parte de incontinencia fecal, que también, bueno, tiene múltiples orígenes la incontinencia fecal. Una de ellas, pues, va a ser a nivel de la musculatura como tal, que también puede estar fallando toda la parte a nivel del esfínter, ya sea el esfínter interno o el esfínter externo, y tener una incontinencia fecal, ya sea por esfínter interno o externo o de ambos como tal. Y saber, bueno, que nosotros también tenemos que diferenciar a nivel de evaluación cómo voy a saber si es una incontinencia por un fallo a nivel de incontinencia de esfínter interno o de esfínter externo como tal. Y bueno, hay pruebas específicas, tratamiento específico dependiendo de la zona que esté afectada como tal. A nivel de disfunción sexual en mujer, pues tenemos todo lo que es dispareunia y todo lo que es vaginismo. Es una de las cosas que más agobia realmente y que engloba pues el mayor problema a nivel de sexualidad. Y muchas veces es el dolor a la hora de tener relaciones sexuales, que bueno, ese sería el vaginismo. Y la dispareunia pues va acompañado. Dispareunia siempre vamos a tener ambas. Vaginismo, bueno, va a tener dolor a una penetración, y esa dispareunia automáticamente es una paciente que muchas veces simplemente no quieren que la toquen porque tiene dolor, porque tiene picor, porque tiene muchísimas otras secuelas. Saber que ya muchos colegas están empezando a sacar realmente la parte psicoemocional, que no está 100% comprobado, ni que sea una afección psicoemocional, ni que sea una afección motora como tal.
Entonces, sabemos que a nivel motor, cuando nosotros evaluamos, encontramos ya sea una musculatura totalmente cerrada. He tenido pacientes que yo no puedo ni introducir mi dedo meñique. Entonces, automáticamente son pacientes que a nivel motor tenemos un problema. Y muchos dicen que no tiene nada que ver con la parte psicoemocional, y desde mi punto de vista, después pues, de la parte clínica que he visto y demás, automáticamente pues podemos ver que, bueno, la parte psicoemocional siempre está afectada de una u otra manera, sea esta la causa o no lo sea. Por ende, siempre es importante tener un trabajo interdisciplinario con la parte a nivel psicológica, ¿no? Con la parte a nivel psicoemocional, que se trabaje pues toda esta parte sexual, pues de todo el ámbito, quitar todos los tabús, romper esos tabús que siempre existen o que nos han dejado desde niños, ¿no? Y que la misma sociedad como tal nos ha dicho que esto tiene que ser A, B, C, y si nos salimos de A, B, C, automáticamente todo está mal. Y ahí es donde pueden entrar realmente todas pues, disfunciones en general en la parte pélvica. A nivel del hombre, pues la disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil como tal, saber que, bueno, tiene múltiples causas. Esta disfunción eréctil puede venir por la parte psicoemocional, a nivel de estoy muy estresado y no puedo tener una erección, o bueno, me quitaron próstata, hubo problema, daño a nivel de nervio y no puedo tener una erección como tal. Entonces, saber que nosotros como fisioterapeutas de suelo pélvico podemos trabajar en las disfunciones eréctiles de pacientes que son diagnosticados con hipertensión, por ejemplo, que son diagnosticados con diabetes o ambas. ¿Por qué? Porque estas patologías sabemos que automáticamente van a empezar a hacer cierres de los vasos totalmente distales y los más pequeños, y en el momento que se van a cerrar, automáticamente va a llegar menos sangre y por ende no vamos a tener una erección en este paciente. Después está todo lo que es la diástasis abdominal, que es una secuela posparto, y esta secuela posparto automáticamente es un problema que a las mujeres como tal les afecta a nivel estético, porque para nosotros como terapeutas observamos mucho la parte funcional. Yo soy uno que pienso en la parte funcional. Evidentemente la parte estética para ellas siempre es algo importante, verse bien, sentirse a gusto con su cuerpo. Entonces es importante que después del parto siempre evaluemos si realmente tenemos una paciente con una función abdominal correcta, y si no tenemos una diástasis abdominal, que esta diástasis abdominal pues es la ruptura de esta línea alba, de este tejido conectivo entre ambos rectos, y bueno, se separan, y a la hora de separarse automáticamente pues bueno, se puede convertir en una hernia, todos los intestinos pueden salir hacia adelante y demás. Nosotros como fisioterapeutas podemos trabajar una diástasis abdominal con una separación de 4 centímetros. Yo he tenido pacientes que no se han querido operar con 5, 5.5, y la verdad que ha funcionado muy bien la rehabilitación. Sabemos que no vamos a volver a unir los rectos, pero son pacientes que a nivel de función de toda la estructura muscular, espalda, suelo pélvico, quedan perfectamente a nivel de función como tal, y bueno, es un factor que va bastante bien. Y bueno, ellas tienen su razón de por qué no quieren operarse, si es más de 4 centímetros, y nosotros somos el apoyo, bueno, si deciden operarse o no. Ahí, bueno, tienen otro. Este caso es una paciente mía que tuvo gemelos. Primero tuvo una chica y a los 2 años quedó embarazada de gemelos. Y bueno, su abdomen en la imagen de arriba, la que dice antes, ya ahí habían pasado 2 años después de haber tenido los gemelos. Y en la parte de abajo, bueno, vemos que ya, si pueden observar ya cómo se marcan los oblicuos. O sea, ella trabajó muy duro, muy duro a nivel de ejercicio. Dimos un seguimiento bastante intenso para recuperar esta estructura, principalmente porque ya había pasado, bueno, bastante tiempo y es más complejo, pues, obviamente, la recuperación. Vamos con la parte de prolapsos. Prolapsos, pues sabemos que es un descenso de los órganos, y sabemos que tenemos diferentes estructuras internas que pueden colapsar, y colapsar por esa estructura que les mencionaba anteriormente, por todo lo que le da el sostén, esa fascia y todos esos ligamentos y demás que sostienen todas estas estructuras, como es el cistocele, que es la caída de la vejiga, un prolapso de útero, o bien un rectocele. El rectocele usualmente sale por vagina, o bien un prolapso de recto que sale por la parte de recto también. Entonces tenemos estas dos funciones,
que cae por la pared posterior de la vagina o bien que sale por recto. Entonces, en cualquiera de ellos, pues nosotros como terapeutas no podemos recolocar un prolapso, pero lo que sí podemos hacer es mejorar todo el entorno para que este paciente tenga mejor calidad de vida. Si tiene incontinencia urinaria, poder intentar revertirlo o disminuirlo. O bien, si es una paciente que va para algo quirúrgico, prepararla para algo quirúrgico y después recuperarla postquirúrgicamente. Muy bien, hago una pausa acá y vamos al momento de preguntas. Entonces me gustaría, si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer ahorita, de todo lo que vimos anteriormente. ¿No hay preguntas? ¿Todo quedó súper claro? Ok, muy bien. A nivel de ejercicios, pues ya lo vamos a ver en la parte de tratamiento. También puse la parte de la diástasis y cómo logramos medir la parte de diástasis abdominal. A nivel, la mejor medición que podemos tener es a nivel ecográfico. ¿Ok? ¿Qué importancia tiene la terapia miofascial en el tratamiento? Ok, la mejor medición para la diástasis abdominal es a nivel ecográfico, ¿ok? A nivel ecográfico, ¿por qué? Porque vamos a poder observar la separación que tenemos de rectos y también si tenemos tejido conectivo del que podamos nosotros desarrollar, ¿sí? Ese tejido conectivo, desarrollarlo y saber que podemos regenerar ese tejido y poder recuperar esa diástasis. Yo puedo hacer también una evaluación de diástasis abdominal manualmente, en donde voy a tener los rectos y yo le voy a pedir una elevación. El paciente está acostado de cúbito supino y le voy a pedir con flexión de rodillas y le voy a pedir una elevación de cabeza mínima, no hace falta mucho, y voy a palpar la separación entre rectos y ver cuántos dedos tenemos. Y bueno, ya eso es una medición no tan clara, pero bueno, nos da una visión de si tenemos una diástasis o no. Y bueno, saber la medición de nuestros dedos, porque todo el mundo tiene una mano diferente, para saber cuánto aproximadamente puede tener esta paciente de diástasis abdominal como tal. En ese momento que nosotros hacemos esa evaluación, no podemos saber si realmente tenemos tejido conectivo del que nosotros podamos realmente trabajar y desarrollarlo. Y por esa razón es que digo que la parte ecográfica para nosotros es muy importante, porque esa parte ecográfica nos va a decir a nosotros si tenemos tejido conectivo, pero podemos observarlo en una imagen en donde viene un tejido conectivo, un recto acá, el otro acá, y ya nosotros eso nos indica ciertas cosas, ciertos patrones que está pasando a nivel de ese tejido conectivo, esa elasticidad que está teniendo, si voy a poder revertirla o no voy a poder revertirla y demás, ¿ok? Ok, estas preguntas de tratamiento, son más de tratamiento. Ahorita entramos a la parte de tratamiento, ¿ok? Ya casi vamos a entrar a ellas. Vamos a ver, Josué. Tengo una pregunta respecto a la presión intraabdominal. Si la persona al estornudar tiene escapes de orina, ¿queda mejor fortalecer el abdomen y la columna o el suelo pélvico? Ok, Josué. Muy buena pregunta, Josué. Parte de lo que es importante para nosotros, siempre saber si yo estornudo, toso, salto, brinco y demás, sabemos que estamos hablando de una incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿ok? Entonces, saber que ese suelo pélvico tiene alguna disfunción y por ende tenemos que evaluar y saber qué está pasando con el suelo pélvico, pero también tenemos que observar qué está haciendo el abdomen, qué está haciendo el diafragma. Nosotros en tratamiento no podemos separar una cosa de la otra. Le vamos a dar un poquito más de énfasis a la que tal vez está un poquito más lesionada o la que tenga realmente de donde venga la función. Pero saber que todo trabaja en conjunto. Yo voy a trabajar glúteos, voy a trabajar aductores, voy a trabajar recto del abdomen, voy a trabajar oblicuos, transverso, diafragma. O sea, no puedo separar una cosa de otra. ¿Ok? Vamos a ver. Josué, me contesta si le quedó claro. Eso es Benjamín, un enfoque abdominal lumbopélvico, todo completo. Ya vamos a ver la parte de episiotomía del parto. ¿Cuánto tiempo posparto es evaluable la diástasis? Vamos a ver, se habla de que yo una mujer posparto la puedo evaluarla al día siguiente si quiero, pero saber que realmente, dependiendo si fue cesárea o parto vaginal,
y así va a ser la evaluación. Y el tratamiento, pues también lo puedo empezar una semana después del parto o la cesárea. Y saber que, bueno, la puedo, usualmente, en mi caso, yo prefiero evaluarlas al terminar la cuarentena, cuando ya ha bajado la inflamación, cuando ya pues el cuerpo de ellas está un poquito más recuperado hacia su normalidad como tal, que a pesar de ello, en la cuarentena no ha recuperado el 100% de su cuerpo, ¿no? O sea, todavía falta mucho. Y por esa razón, cuando un ginecólogo me las manda, le dice, sí, haga vida normal, vaya a correr o vaya esto, ahí ya entramos nosotros como, vamos a ver, todavía internamente no estamos 100% recuperados, hay que hacer un proceso antes. Y esa es la parte a nivel de evaluación como tal. Bueno, chicos, vamos a entrar a la parte, chicos y chicas, vamos a entrar a la parte de opciones de tratamiento. Vamos a ver algo más. Episiotomía, bueno, sí, listo. Vamos a entrar a la parte de tratamiento, que vi que tenían varias preguntas de tratamiento y bueno, puede ser que ahí en el camino pues las vaya resolviendo y con la parte de ejercicio también. Bueno, la parte del enfoque de ejercicio para nosotros es súper importante como fisioterapeutas, ya sea general o como fisioterapeutas de suelo pélvico. Yo no puedo separar una cosa de otra. Como les decía y como le respondía a Josué ahora, siempre vamos a buscar un enfoque más global, un enfoque más abdominolumbopélvico. Aquí tienen una imagen, ambos son pacientes míos, y tienen una imagen en el que, bueno, ambos tuvieron pues sus secuelas específicas y demás, y bueno, me colaboraron con las fotos y ven que ambos tienen algo en la boca, y eso se llama Winner Flow. El Winner Flow lo inventó un francés, él es fisioterapeuta de suelo pélvico y fisioterapeuta respiratorio. Y desde aquí es también de donde se empieza toda la parte de ejercicio como tal a desarrollar, pues hablarse de esa conexión diafragma, abdomen, suelo pélvico. Entonces él desarrolla un dispositivo que es como una válvula, que si yo pues abro o cierro esa válvula, pues voy a tener más dificultad a la hora de sacar el aire, ¿no? Entonces, automáticamente, si yo tengo una dificultad para sacar el aire, voy a tener pues más reclutamiento de estas fibras musculares. Ahora, hay colegas que tienden a poner una pajilla, pajita, o no sé cómo le llaman en cada uno de los países, porque cada país sé que le llaman diferente. Entonces, nosotros en Costa Rica le decimos pajilla, creo que pajita en España, me parece, no sé en Panamá. Y saber que muchos tienden a colocar esto para disminuir el aire, pero es un poco, a mí no me gusta realmente, no me gusta esta, porque siento que al final no sabemos cuánto aire estamos limitando a ese paciente como tal. No sabemos con certeza si está desarrollando realmente lo que quiero que desarrolle. Si es un paciente que no me entiende muy bien la respiración, si es un paciente que quiero que inicie y demás, pues tal vez para explicar está bien. Pero siempre yo sí recomiendo que utilicen mejor el Winner Flow antes que una pajilla, ¿ok? Bueno, ahí ustedes pueden ver que tienen un equipo de electroterapia colocado a nivel abdominal y esto pues obviamente colocando corrientes eléctricas que tengan una función para fortalecimiento de fibras. Dependiendo de lo que quiera trabajar, pues así voy a colocar pues obviamente las corrientes eléctricas. Evidentemente pues estoy trabajando en ellos principalmente musculatura tónica. Por ende siempre voy a buscar no llevar a la fatiga pues esa parte tónica con la electroestimulación, pero sí buscar pues un trabajo entre tónica fásica con la parte de electroestimulación para que no se me adapten las fibras y así poder llegar a un mejor fortalecimiento de toda esta zona. Bueno, ahí pueden observar, esto es otra técnica, si ven, ella está sobre un tronco, se llama un método síncope. El método síncope no es solamente para trabajar suelo pélvico, lo hizo Chantal, y Chantal es una francesa, y ella lo desarrolló en España, la encargada de dar los cursos y demás se llama Begoña, y Begoña, bueno, entre las dos han ido desarrollando investigación y qué es lo que pasa con el trabajo de tronco, y es un trabajo propioceptivo. Si ven, ella está ahorita parada sobre una estructura del tronco, pero este tronco se le puede girar y trabajar sobre una base más inestable. Entonces, ¿qué es lo que están buscando usualmente con estos ejercicios? Bueno, trabajar musculatura tónica. Musculatura tónica, estamos hablando de que es la musculatura que nos va a dar pues mayor sostén y mayor función, por así decirlo,
en nuestro cuerpo como tal. Es un ejercicio que lo trabajan también fisioterapeutas generales o de posturología para trabajar toda esa postura de estos pacientes. Entonces, no solamente para suelo pélvico funciona, sino para muchas otras cosas. Bueno, saber que hay diferentes ejercicios, por ejemplo, ella se puede poner de 4 puntos, trabajar glúteos, trabajar ahí respiración, trabajar muchas cosas que podemos realmente desarrollar nosotros a nivel de ejercicio. Ahora, me voy a volver para la parte de diástasis abdominal. A nivel de ejercicio como tal, utilizamos todos los ejercicios que voy mencionando y métodos. Se puede trabajar electroestimulación, siempre y cuando yo esté seguro que esa electroestimulación no le está afectando más a la diástasis de esa paciente. En el momento que yo empiezo a reclutar más fibras y más fibras, automáticamente también el cuerpo empieza a activar mejor y todas esas estructuras pues van a ir fortaleciéndose poco a poco y automáticamente pues voy a tener un... Marcela se llama Chantal. Si quiere al final, Marcela, puede anotar mi correo, mandarme un correo y yo le puedo enviar el enlace de todo lo de Chantal. El método se llama método 5P. Se los voy a... Entonces, así lo pueden buscar. Exacto, gracias. Eso es el método 5P. Y en el momento que ellas lo desarrollan, también se trabaja para la parte también de diástasis abdominal y se trabaja mucho con ligas, entonces están sobre tronco y con ligas, siempre estamos buscando reclutar toda la musculatura que está en unión, o sea, que está en unión, por ejemplo, todo lo que es serrato, todo lo que es dorsal. Si activamos estos músculos, automáticamente yo tengo más activación de toda la parte abdominal y automáticamente pues voy a ayudar a que esta musculatura empiece a tener mejor función. Ahora, solamente con ejercicio en diástasis no voy a recuperar el tejido de la línea media. Se recupera un porcentaje, pero les estoy hablando que puede ser entre un 5 a 8%. Y son pacientes que sí, ya podemos ver mejor función, pero si no hacemos una ecografía y observamos correctamente que ya logramos cerrar esa diástasis como tal, automáticamente les diría casi un 99% seguro que esa diástasis todavía no ha cerrado a nivel de tejido conectivo. Por eso necesitamos otras herramientas para nosotros poder realmente terminar un tratamiento completo de una diástasis abdominal como tal. Que más adelante vamos a ver qué otros equipos complementarios podemos utilizar. Ok, entramos a la parte de embarazo. Y la parte de embarazo, pues es muy bonito. La parte de embarazo es muy bonito. Sabemos que las embarazadas pues cursan por etapas hormonales bastante fuertes y a nivel clínica, pues a veces nosotros también como terapeutas tenemos que sufrir al lado de ellas por esos cambios hormonales que tienen, pero bueno, es entendible que ellas también pues están pasando por un momento que, bueno, es algo que no pueden controlar a nivel hormonal como tal. Las embarazadas pues siempre es buscar que disfruten, que ellas se sientan mucho mejor y siempre vamos a buscar que realmente ellas tengan pues durante este periodo de embarazo su estructura, su cuerpo lo mejor posible, porque si no tenemos una estructura bien desde antes del embarazo, queda embarazada y ya empieza bebé a pesar, a crecer y demás, automáticamente pues obviamente van a empezar a salir dolores, que me duele el ciático, que si es lo típico que dicen, es que me duele el ciático, que me duele la pierna, que me baja el dolor, bueno, múltiples cosas que realmente si nosotros le damos un programa de ejercicio adecuado, bueno, sí es genial si lo programan antes y durante y evidentemente posparto después, automáticamente pues es una paciente que durante el embarazo va a cursar sin dolores, sin molestias, lo va a llevar de manera maravillosa y nosotros lo hemos podido ver en nuestras pacientes, al igual que si realizan las cosas y los procesos que nosotros les damos semana a semana durante todo el embarazo, si es parto vaginal, vemos las secuelas que son prácticamente nulas, que sabemos que un parto, pues evidentemente puede traer sus secuelas, sí las puede traer, pero tenemos que saber que ya el trabajo de nosotros está teniendo un impacto bastante importante en reducir secuelas en las pacientes a la hora del parto, o bien si hacen cesárea, también beneficiar ese abdomen que van a
a hacer incisiones sobre diferentes capas musculares y bueno, automáticamente saber que estas capas se van a ver afectadas toda la parte muscular y si se me están afectando el abdomen, me están afectando mi eje central. Por ende, si yo mejoro todo el entorno y después lo recupero, es importante, ¿no? Entonces, sea cesárea o sea parto vaginal, siempre es importante recuperarlo. Ahora, las técnicas manuales en el embarazo. Hay diferentes técnicas manuales para trabajar. Muchas veces dice que, bueno, la pancita no hay que tocarse y evidentemente nosotros lo único que hacemos es trabajo miofacial. Por ahí alguien me preguntó la importancia del trabajo miofacial. El trabajo miofacial para nosotros como terapeutas es vital. Es vital. Yo como terapeuta le digo que si, bueno, que he trabajado, he visto varios casos y trabajo miofacial, bastante miofacial. Si yo no trabajo la parte miofacial, este paciente se me va a quedar a un 50% o voy a tardar muchísimo más tiempo en recuperarlo o que tenga un alivio, ¿ok? Entonces, saber que estas embarazadas podemos trabajarles toda la parte a nivel miofacial. ¿Y esa parte miofacial para qué? Bueno, para darle mejor espacio a bebé, para que mamá esté mucho más cómoda y demás, ¿no? El epinó, que ahí tenemos el epinó, no sé si lo conocen, y acá lo tengo también. Vamos a verlo, el epinó. Pues acá está el epinó. Ahí lo pueden ver. Y esto se va a inflar. Esto se va a inflar internamente, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros con este inflar? Bueno, vamos a simular la pasada de bebé y también vamos a preparar todo ese suelo pélvico, esas estructuras, porque esas estructuras van a abrir y separar para darle paso a bebé. Entonces, es una estructura, es un instrumento que podemos utilizar nosotros como terapeutas para ayudar a esa elasticidad también y que mamá también se vaya sintiendo con mayor confianza, para trabajar, ¿no? O sea, para trabajar para la hora del parto. A partir de semana 32, 34 aproximadamente es cuando podemos empezar a utilizarlo, dependiendo de cada embarazada y cada caso. Entonces, las embarazadas, pues saber que podemos ponerlas a pujar también a partir de semana 34 con el epinó, lo colocamos internamente, lo inflamos y venga, diferentes posiciones, posturas, tracciones, trabajo completo de toda la parte de globalidad que les vengo hablando para las fases de pujo. Entonces, es importante bueno, que ellas también se sientan preparadas a la hora de expulsión y saber qué posiciones pueden hacer y bueno, la verdad que les da muchísima confianza a ellas para toda la parte del parto como tal. Técnicas miofaciales, técnicas manuales miofaciales, pero ya hablando de otros pacientes. Como les decía a las embarazadas, pues sabemos también que nosotros como fisioterapeutas de suelo pélvico, pues no vamos a hacer solo la parte miofacial pélvica, pues está la parte miofacial intracavitaria, hacer técnicas miofaciales internas, abdominales, glúteas, sacras y toda la parte posterior, saber que toda la fascia pues está conectada entre sí y por ende también muchas veces tenemos que trabajar desde la parte de espalda o posterior como tal. ¿Okay? Y como les decía, no vi quién me hizo la pregunta, pero sí, la parte miofacial tiene un papel importante para las patologías de suelo pélvico como para otras patologías también. Una de las herramientas que nosotros utilizamos como fisioterapeutas de suelo pélvico es el biofeedback. El biofeedback tiene pues muchísima ayuda para nosotros. ¿Por qué? Porque le va a dar una conciencia al o la paciente de qué es lo que está haciendo con su suelo pélvico, cómo entrenarlo, para qué entrenarlo, etcétera, ¿no? Entonces vamos a poder observar en diferentes pantallas, hay diferentes tipos de biofeedback y demás, donde en una pantalla nosotros vamos a poder observar qué es lo que está haciendo. La paciente tiene colocado un electrodo interno y ahí automáticamente pues la paciente va a estar viendo que cada vez que hace una contracción o si tose, estornuda, dependiendo de lo que vaya a hacer, pues ahí automáticamente vamos a ver en la gráfica qué es lo que está haciendo. ¿Qué posición se recomienda para trabajar el epinó? Está contraindicado el supino completo por bloqueo del sacro. Vamos a ver, casi siempre
iniciamos en posición supino, como está esta paciente, casi siempre iniciamos en esta posición, meramente para que se acostumbre al tejido, para que empiece ese tejido pues a abrir, para que ella se acostumbre también y le pierda el miedo al epinó, ¿no? Porque obviamente el epinó pues obviamente asusta cuando uno ve que van a inflar algo internamente, etcétera. Pues entonces en el momento que ya tiene esa confianza empezamos a cambiar posturas, porque sabemos que un parto debe de ser automáticamente un parto debe de ser no en posición supina ni en posición ginecológica. Un parto tiene que ser en movimiento, en la posición que ella sienta mejor, y ahí es donde debe ser el parto, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es colocarlo en diferentes posiciones, de medio lado, que lo expulse de medio lado, que se ponga de 4 puntos y lo expulse de 4 puntos, de 4 patas, ¿no? Que se ponga de pie recostada de una bola o recostada, bueno, de cuclillas y con una bola y que puje. Diferentes posturas. Siempre vamos a buscar la postura para que ella sienta diferentes posturas y en cuáles se va sintiendo más cómoda. Si es una paciente de alto riesgo, no se puede utilizar el epinó. No se puede utilizar el epinó ni prácticamente ni tocarlas. Nosotros en alto riesgo, bueno, a no ser que sea una patología o algo que tenga ya mucho dolor y que me firme un consentimiento y demás, automáticamente yo le digo sí, pero el alto riesgo nosotros ni las volvemos a ver, ¿okay? Es preferible evitarnos nosotros que algo pase después y que no sea culpa de nosotros, pero si yo la atendí el día anterior, es preferible pues evitar, ¿no? Muy bien, como les explicaba el biofeedback, pues es importante que ese biofeedback pues lo trabajemos de diferentes, ¿a qué llamamos embarazo de alto riesgo? Bueno, son pacientes que han tenido sangrado, que tal vez han botado el tapón mucoso, pacientes que están teniendo contracciones antes de tiempo como tal. Entonces son pacientes que simple y sencillamente no podemos nosotros tocar. En el momento que una embarazada tiene un sangrado, al ginecólogo y hasta que nos digan qué está pasando, si podemos seguir o no podemos seguir, es mejor no verla. ¿Okay? Eso le llamamos alto riesgo. ¿Con qué frecuencia, por cuánto tiempo se usa el epinó? Muy bien. El epinó no tenemos tiempo específico como tal. Lo que sí nosotros podemos decir es que lo vamos a colocar y lo vamos a hacer por diferentes repeticiones. Al inicio lo vamos a colocar por muy poco tiempo, meramente como explicaba, para que se vayan adaptando, y después progresivamente vamos a ir haciendo que este tejido pues dure más tiempo internamente. Podemos durar 1 o 2 minutos interno y después a expulsar para que ese tejido se vaya también pues abriendo y pues teniendo más elasticidad como tal. Muy bien, después tenemos toda la parte de ecografía funcional y suelo pélvico. Nosotros como fisioterapeutas vamos evolucionando. Nosotros como fisioterapeutas, así como la medicina también va evolucionando y va avanzando, nosotros no podemos quedarnos realmente estancados, y es lo que hemos hecho, evolucionar. A mucha área médica no le gusta realmente que nosotros como fisioterapeutas estemos utilizando un ecógrafo, porque esto lo trabajaba antes solamente el gremio de imagen, todo el médico de imagen, ¿no? Pero bueno, en el momento que lo empezó a usar el ginecólogo, que lo empezó a usar el vascular periférico, en el momento que lo empezaron a usar diferentes profesionales, es por la razón de que ellos son los profesionales en esa área y necesitan conocer a más profundidad qué es lo que está pasando. Y nosotros como fisioterapeutas de suelo pélvico, lo que vamos a hacer es una ecografía no diagnóstica, porque eso sí le corresponde al médico como tal. Nosotros vamos a buscar una ecografía funcional. Y aparte de una ecografía funcional, podemos utilizar el ecógrafo como un biofeedback, que el paciente observe cómo contrae su músculo, que el paciente observe qué está pasando en su suelo pélvico, que el paciente observe qué está pasando, y eso automáticamente nos funciona a nosotros como un biofeedback, una retroalimentación para ese paciente. Y evidentemente es una herramienta para nosotros maravillosa. ¿Por qué? Porque yo con la ecografía puedo decirle si tengo un fallo de uretra, yo con una ecografía puedo decirle si tengo un problema en la parte de abdominal y tengo poco tejido conectivo o no tengo poco tejido conectivo, o bien hago un ejercicio y resulta que, bueno, no sé, los que son más conocidos usualmente para suelo pélvico, que son los hipopresivos, que se hablaron muchísimo. Si resulta que hace o ejecuta un hipopresivo y es un paciente que está ejecutando un hipopresivo pero no lo está realizando y no está pasando nada en su cuerpo, yo pongo el ecógrafo y observo, y ahí automáticamente me doy cuenta si ese si ese músculo está realmente haciendo su función como tiene que hacerla.
Entonces, si yo le pongo el ecógrafo y veo que ese ejercicio no le está resultando para nada, entonces es una herramienta para mí para ir más seguro a la funcionalidad, a que a este paciente le funciona mucho mejor este ejercicio como tal, y no simplemente estar a ciegas y darle 5.000 ejercicios a un paciente y que al final del tratamiento simple y sencillamente ese paciente no tuvo ningún resultado con el ejercicio o mi tratamiento como tal. Entonces, automáticamente, ahí es donde nosotros utilizamos la ecografía funcional para ver qué es lo que está pasando y poder decir, este y este ejercicio son los mejores para usted, y por ende nosotros como fisioterapeutas de suelo pélvico tenemos que seguir avanzando. Y eso es lo que a mí me gusta, que todos los que realmente empiecen a seguir este campo o cualquier otro campo, pues vayan evolucionando poco a poco. Siempre ir a buscar lo mejor por nuestros pacientes para que realmente ellos tengan la mejor respuesta y pues solucionarles también las patologías y los problemas que tengan, ¿no? Otra de las cosas que tenemos es la parte de game therapy. El game therapy pues tiene pues evidencia, si la tiene. Hay varios estudios ya sobre el game therapy. Si puede ver, la paciente pues está trabajando sobre un Wii y lo que estamos buscando son inestabilidades en esa paciente. Y si ven, yo tengo colocado un pote, ya tiene algo blanco ahí colocado, es un equipo de electroterapia. Y ese equipo de electroterapia le tengo un electrodo a nivel interno y bueno, estoy estimulando diferentes fibras y al mismo tiempo estoy haciendo el ejercicio. Y automáticamente pues es mucho más efectivo una electroestimulación que al mismo tiempo estoy ejecutando un ejercicio, porque la musculatura pues se va a ver beneficiada de esto. Entonces, bueno, el game therapy va muy bien para niños, para niños con problemas en la parte miccional, para niños con problemas que tienen muchas veces infecciones recurrentes, y muchas veces es por una disfunción del suelo pélvico que bueno, no está trabajando muy bien. Y bueno, la game therapy es una de las opciones de tratamiento más que podemos tener nosotros. Pues a nivel rectal pues también podemos tener tratamientos a nivel de globos vesicales, pues dar diferentes tipos de estímulos a toda la zona, ya sea para trabajar esfínter interno, esfínter externo, simular pues que está bajando un bolo fecal, etcétera. Pues a nivel de electroterapia, como pueden ver a la izquierda, pues tienen una colocación intravaginal y al lado derecho tienen una colocación a nivel externo, a nivel de electrodos externos comunes y corrientes como los que usamos para cualquier otra zona del cuerpo. Bueno, usualmente las pacientes están colocadas en decúbito supino con flexión de rodillas, y ahí es donde colocamos nosotros la parte de electrodo a nivel vaginal. Usualmente si es electrodo intranal, dependiendo del electrodo, pues las colocamos o los colocamos de cúbito lateral. Ahí tienen una imagen de los electrodos, ya sea el electrodo vaginal, el electrodo anal, que es más delgadito. Y bueno, estos son los que se utilizan usualmente, los más comunes. En lo personal, a mí no me gusta este electrodo izquierdo porque no puedo colocar a mis pacientes de pie para ejercicio, o porque se les sale. Entonces, al colocarlo, al tener esta forma cilíndrica, se sale de la vagina y es más complejo que pues, podamos hacer cosas de pie. Por ende, utilizo otro tipo que es más como un gancho, que no lo tengo acá en la imagen, que es más como un gancho. Y bueno, con este podemos trabajar de pie perfectamente el biofeedback, el ejercicio y demás. Vamos a hablar un poco de ese complemento que yo les venía diciendo. Yo les venía diciendo y hablando sobre la parte de que sí, el ejercicio lo necesitamos, es súper importante, la parte manual también, todo esto es un complemento. Pero en lo personal, para mí, lo que realmente nos hace avanzar y muchísimo más rápido en estos pacientes es por medio de un tipo de radiofrecuencia o bien de carterapia. En este caso, pues les estoy hablando de la CAP Energy, que es la C500, y está enfocada para el trabajo a nivel uroginecológico. Todas las patologías, tanto de mujer como de hombre, y también toda la parte de electrodo para trabajar la parte interna o bien la parte externa, y externa me refiero a la parte perineal y también la parte abdominal. Ahí tienen el electrodo, que es el que se coloca a nivel interno, que lo creó Marta Jerez. Marta Jerez pues es la creadora junto con CAP Energy de este electrodo, ella les colaboró para realmente que fuera lo más funcional posible para nosotros como fisioterapeutas de suelo pélvico, y que pudiéramos tener mejor alcance a la hora de desarrollar nosotros nuestro trabajo y poder mejorar esas patologías. No hay ningún equipo a nivel mundial que tenga realmente esta función,
y toda la parte negra anterior que tiene una pequeña curvita y la parte negra media envía pues todas estas señales a nivel de calor, trabaja por medio de capacitivo y resistivo. Y bueno, entonces automáticamente nosotros podemos trabajar diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, alguien me preguntó sobre episiotomías. Sí, las episiotomías, ¿qué es lo que pasa? O los desgarres, que bueno, ese tejido se puede desarrollar una fibrosis y al desarrollarse una fibrosis en esas cicatrices, automáticamente tenemos que trabajarlas, porque si no, es como que yo agarré ahorita mi camisa, tengo una cicatriz acá y vea lo que está pasando con mi camisa, está jalando para toda parte, ¿no? Entonces la musculatura que tengamos alrededor va a empezar a colapsar y a tener pues una disfunción en toda esa parte muscular como tal. Entonces, bueno, la tecarterapia pues nos va a ayudar a nosotros como fisioterapeutas para avanzar mucho más rápido o para complementar nuestro trabajo manual y ejercicio de una manera pues maravillosa. Ahí tienen un ejemplo de pues el electrodo ya sea para ingresar o bien podemos trabajarlo en esa misma posición en toda la parte de los labios. ¿Qué es mejor, desgarre natural o episiotomía? Vamos a ver, esto es todo un dilema. Pues si estuviera un médico ginecólogo dando la charla, le diría que una episiotomía, porque ellos le llaman un corte limpio. En lo personal y la experiencia que he tenido a nivel clínico es como yo le puedo responder. Y realmente una episiotomía, muchas veces si ustedes han visto cuando van a cortar una tela, si yo corto ahorita acá y yo perfectamente puedo seguir haciendo esto y voy a seguir avanzando en esa ruptura, pues el tejido conectivo puede pasarle exactamente lo mismo. Por ende, no hay una respuesta definitiva a esa pregunta. Lo que yo sí le puedo decir es que el desgarre natural pues tiende a ser un poco más invasivo porque puede irse a cualquier parte y puede irse hasta toda la mucosa del recto y toda la pared posterior vaginal y tener muchas secuelas muy importantes. Y en ese caso yo ahí sí defiendo pues toda la parte de episiotomía versus las secuelas que me ha tocado ver en pacientes por desgarres naturales que se van hacia el recto y quedan con incontinencias hasta por 3 años, que es complicadísimo sacarlos, y cirugía tras cirugía, etcétera. Entonces realmente ahí pues hay que valorar un poco los pros, contras, y bueno, todo el mundo siempre va a decir una cosa u otra. Yo le doy un poco el panorama que tenemos ahorita, ¿no? Como pueden observar en la pantalla, pues podemos colocar la parte interna y tenemos una placa externa en donde realmente pues va a recibir pues toda esa energía, va a estar constantemente pasando, y ahí pues esto es lo bueno de este equipo, que vamos a poder nosotros llegar a estructuras o partes que usualmente nosotros a nivel manual no podemos llegar, y bueno, el equipo nos va a ayudar a generar pues más colágeno, más tensión, a revascularizar la zona. En el momento que yo revascularizo una zona y tengo más sangre, automáticamente voy a tener mejor resultado con los ejercicios, con mi trabajo manual. Entonces al final es un complemento maravilloso y excelente. En el caso del hombre, pues se trabaja a nivel intrarrectal, y para trabajar la próstata, toda la parte de vejiga, es maravilloso. Ahí pueden observar también otra aplicación que tiene entre placas, y podemos colocar y va a viajar toda esta energía entre placa a placa. La parte a nivel de cicatrices, que era lo que estuve mencionando, pues es súper importante. Una cesárea siempre hay que trabajarla. Una cesárea siempre hay que trabajarla. ¿Por qué? Porque están quitando, o sea, abriendo diferentes capas. Y bueno, esas capas muchas veces o las van a unir de forma, pues, de 2 en 2, o bien todo en conjunto, o solo una por una, dependiendo del ginecólogo. Y esto pues obviamente va a traer secuelas a nivel de fibrosis como tal. Entonces siempre es importante trabajar una cicatriz, que una cosa es observar una cicatriz externa y otra cosa lo que está pasando interno, porque siempre veo que los médicos nos hablan de toda la cicatriz está muy bien, pero está muy bien por fuera. ¿Qué está pasando internamente? Todavía nos falta, ¿no? Porque a los 40 días de una cesárea es mentira que esa cicatrización interna está lista aún. Y tengo pacientes que muchas veces las mandan a correr, o ellas mismas se van a correr y se van a correr con el hijo, el coche y demás, y automáticamente se están haciendo un daño irreversible. Entonces es importante siempre pues llegar a educar pues toda esta parte, ¿no? Ahí pues se tiene toda la parte de tecarterapia que se puede trabajar también pues para las cicatrices que van a romper todas estas adherencias y las fibrosis y demás. Los electrodos intracavitarios son unipersonales con su limpieza y desinfección. Los electrodos intracavitarios, estos electrodos son personales. Cada paciente tiene su propio electrodo
y se esteriliza y se guarda y bueno, en el caso de nosotros lo colocamos con nombre y en un refrigerador especial para esto y bueno, para que no crezcan más bacterias y demás, no, bueno, crezcan bacterias. En el caso de este se utiliza una sonda. Como puede observar ahí, tiene una sonda y como puede observar, bueno, ahí no se ve muy bien, como puede observar ahí también pues tienen una sonda y se coloca una sonda tipo esta que tengo acá. Es una sonda, es un cubresonda de ecografía, pero bueno, es el que se utiliza también para ponerle a esto que es un tipo condón, ¿ok? Muy bien, y la parte más importante para mí siempre es la educación al paciente sobre el tratamiento, los objetivos y el trabajo que se va a realizar en casa, ¿no? El trabajo en casa siempre es primordial, es súper importante el trabajo en casa. Y bueno, ojalá hacer que estos pacientes bueno, que se agarren de este tratamiento lo mejor posible, ¿no? Se recomienda el uso de un preservativo sexual para los electrodos internos. A pesar de ser individual, no. En el momento que yo tengo un electrodo de estos, si yo le coloco una funda, automáticamente usted está aislando donde está saliendo la corriente. Usted le pone una funda y no le va a pasar nada al paciente. Entonces, porque estamos hablando de electroterapia. En el caso de la Cap Energy, si yo le coloco una funda, sí sale porque es otro tipo de energía. Entonces, aquí yo no puedo colocar un preservativo o una sonda ecográfica o lo que sea, porque voy a aislar totalmente la electroestimulación y automáticamente no va a pasar la corriente al paciente. ¿Ok? Entonces, eso no se puede hacer, ¿sí? Como les decía, bueno, el trabajo en casa y obviamente la educación al paciente ante todo. Rehabilitar una patología del suelo pélvico no es hacer Kegel. Pongamos de moda el trabajo global y el análisis profundo de cada paciente. Un paciente bien rehabilitado se lo agradecerá de por vida. Siempre me gusta terminar con esta frase y que bueno, que entre todos pues avancemos en conjunto, que nos unamos ahora más que nunca. Espero que la familia de todos estén bien ahorita, que estamos todos pasando por un momento complejo, los que tenemos clínica o los que, bueno, vemos pacientes ahorita, estamos totalmente paralizados, preocupados por nuestros pacientes y bueno, esperando a que podamos pues todos avanzar y renovarnos después de esto que estamos pasando. Espero que les haya gustado la charla. Espero que haya quedado ahí un poquito en cada uno de ustedes. Para Panamá, saber que vamos a dar formación pronto, que ahí se va a estar anunciando en la página de Acrópolis o en mis páginas. Pueden buscarme en Clínica Traña, en Facebook, Instagram y también en la página web. Muchas gracias a Acrópolis y pues a todo el equipo que siempre está ahí detrás ayudando y demás. Y a todos los que asistieron el día de hoy, muchas gracias y espero que les haya gustado. Un placer.